Buenas noches, mi nombre es Héctor Enrique Miranda Mejía y junto a mi compañero Juan Alfredo Ruiz Riancho tenemos la oportunidad de expresarles a ustedes, de presentarles a ustedes la exposición con respecto de, el impacto de la reforma agraria en los aspectos económicos, políticos y social desde los años 69, desde su implementación hasta la actualidad. Bienvenidos a esta exposición, eh, sobre todo porque esto es uno de los momentos más significativos y controvertidos de nuestra historia contemporánea peruana. La reforma agraria implementada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado a partir del 69 explora los impactos de esta reforma desde las perspectivas social, económica y política, evaluando sus resultados a lo largo del tiempo y considerando si realmente fue un fracaso. Para ello nos apoyaremos en el análisis de autores como Enrique Meyer, Fernando Eguren, Antonio Zapata, Pulgar Vidal, Carlos Contreras, Marcos Cueto, Florencia Mayón, Peter Claren y José Matos Mar, entre otros, quienes han investigado extensamente sobre este tema. El objetivo es proporcionar una visión completa y equilibrada de la reforma agraria de Velasco a través del tiempo. Queremos comprender los objetivos iniciales de la reforma en el contexto histórico en que se implementó, evaluar sus impactos sociales, económicos y políticos desde las perspectivas de los años 80, 90 y la actualidad. Reflexionar sobre las lecciones aprendidas y su relevancia para el Perú contemporáneo. Eh, Dentro de los objetivos y contexto, la reforma agraria fue una respuesta profunda a la desigualdad en la distribución de tierras en el Perú. Según Enrique Mayer, en su libro Cuentos Feos de la Reforma Agraria Peruana, la reforma agraria de Velasco buscaba romper con la estructura semifeudal de las haciendas y redistribuir la tierra a los campesinos, promoviendo la justicia social y mejorando las condiciones de vida de las zonas rurales. Este esfuerzo se plasmó en la creación de cooperativas agrarias y sociedades agrícolas de interés social. Por otro lado, Antonio Zapata señala que la reforma fue vista como una necesidad urgente para corregir las injusticias históricas y redistribuir el poder en el campo peruano. A continuación, en el contexto, mi compañero Juan. Gracias, Quique. Buenas noches. Debemos empezar esta exposición partiendo de la perspectiva de los años 80. De la perspectiva de estos años, la reforma agraria tuvo fuertes impactos en los aspectos sociales, políticos y económicos. Dentro del aspecto social, debemos destacar que, según Fernando Eguren, la reforma permitió a miles de familias campesinas acceder a la propiedad de la tierra, mejorando su seguridad alimentaria y capacidad para generar ingresos. Sin embargo, la falta de apoyo técnico y financiero resultó en dificultades para mantener la productividad agrícola. La creación de cooperativas agrarias promovió la autogestión y la participación comunitaria. No obstante, muchos de estos organismos se enfrentaron problemas de gestión y corrupción, debilitando así su efectividad. Las desigualdades estructurales en el campo no se resolvieron completamente. Las comunidades rurales continuaron enfrentando desafíos en el acceso a servicios básicos, educación y salud. En el aspecto político, la reforma agraria debilitó el poder de la oligarquía terrateniente, permitiendo una mayor apertura para nuevas fuerzas políticas, incluyendo movimientos de izquierda y sindicatos campesinos. La reforma también contribuyó a una mayor polarización política, generando divisiones profundas entre sectores progresistas y conservadores, y exacerbando la inestabilidad política con la aparición de grupos radicales como Sendero Luminoso. A pesar de sus problemas, la reforma dejó un legado en términos de derechos campesinos y políticas agrarias. Según refiere Javier Pulgar Vidal, la reforma agraria, aunque incompleta y controversial, sentó las bases para una mayor equidad en el campo. En el aspecto económico, la productividad agrícola no mejoró significativamente y en muchos casos disminuyó debido a la falta de inversión en infraestructura y tecnología. La reforma promovió la pequeña y mediana propiedad agrícola, pero la falta de integración en mercados eficientes y el acceso limitado a créditos restringieron el desarrollo económico sostenible en las zonas rurales. Los beneficios inmediatos en términos de distribución de ingresos y su reducción de la pobreza externa
no se sostuvieron a largo plazo, debido a la ineficiencia de las políticas de apoyo post-reforma y la inestabilidad económica general del país. Desde la perspectiva de los años 90, las reformas neoliberales implementadas por el gobierno de Fujimori desmantelaron muchos de los logros de la reforma agraria de Velasco, llevando a una concentración de tierras y al debilitamiento de las cooperativas agrarias, tal como lo señalan Contreras y Cueto. En los años 90, los efectos de la reforma agraria se habían erosionado significativamente. En el aspecto social, muchas tierras redistribuidas volvieron a concentrarse, debido a la falta de apoyo continuado y el abandono de las parcelas por parte de los campesinos. La falta de oportunidades económicas en el campo llevó a una migración masiva hacia las ciudades, resultando en un crecimiento urbano desordenado y en la proliferación de asentamientos informales. Las condiciones de vida en las zonas rurales no mejoraron sustancialmente, persistiendo altos niveles de pobreza y marginación. En el aspecto político, el gobierno autoritario de Alberto Fujimori implementó reformas económicas neoliberales, contrastando fuertemente con las políticas de intervención estatal de Velasco. Las organizaciones campesinas perdieron poder e influencia, debilitando el legado político de la reforma. Y la inestabilidad en las áreas rurales y el fracaso de la reforma agraria contribuyeron al descontento que alimentó el conflicto con grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el MRTA. En el aspecto económico, las políticas de los años 90 promovieron la liberalización de mercados y la privatización, contradiciendo los principios de la reforma agraria. Aunque hubo un aumento en la inversión privada, los pequeños productores quedaron en desventaja debido a la falta de recursos y acceso a los mercados. Las desigualdades entre el campo y la ciudad persistieron y la reforma no logró establecer una base para un desarrollo rural sostenible. Desde la perspectiva actual, los efectos de la reforma continúan siendo debatidos. En el aspecto social, aunque inicialmente la redistribución fue significativa, las estructuras agrarias actuales siguen siendo fragmentadas y muchas comunidades rurales aún se enfrentan desafíos económicos. Aunque ha habido mejoras en el acceso a los servicios básicos, las desigualdades entre áreas urbanas y rurales persisten. La migración a las ciudades ha transformado el panorama demográfico, contribuyendo al crecimiento urbano desordenado. Políticamente, la reforma dejó un legado mixto. Aunque ayudó a consolidar ciertos derechos de los campesinos, su implementación desigual y las políticas neoliberales posteriores socavaron muchos de sus logros iniciales. La reforma sigue siendo un tema polarizante en la política peruana, influyendo en el debate político actual. La memoria del conflicto interno sigue siendo una herida abierta y los esfuerzos de reconciliación y justicia continúan siendo un desafío. En el aspecto económico, debemos señalar que la agroindustria ha prosperado en las últimas décadas, pero los pequeños agricultores que se beneficiaron de la reforma luchan por competir en un mercado globalizado. A pesar del crecimiento económico, las desigualdades económicas persisten y el desarrollo rural sostenible sigue siendo un desafío. Los esfuerzos actuales para mejorar el desarrollo rural enfrentan problemas estructurales heredados de la reforma agraria y las políticas posteriores. A continuación, mi compañero Quique dará nuestras conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Es cierto, sí. Podríamos determinar cinco conclusiones prácticas, como por ejemplo, a pesar de los intentos por mejorar la distribución de tierras y promover la justicia social, la reforma agraria implementada por Velasco fue controvertida y generó impactos mixtos en la sociedad peruana. Eh, la reforma logró algunos avances en la redistribución de tierras y en el empoderamiento de las comunidades rurales, pero también enfrentó desafíos significativos en términos de productividad agrícola, gestión de cooperativas y mantenimiento de las mejoras sociales. Eh, Cambios políticos posteriores, incluyendo las reformas neoliberales de los años 90, desmantelaron muchos de los logros de la reforma agraria y contribuyeron a la reconcentración de tierras y la pérdida de influencia de las organizaciones campesinas. Y aunque la reforma dejó un legado en términos de derechos campesinos y políticas agrarias, su impacto a largo plazo sigue siendo objeto de debate en la sociedad peruana, reflejando la complejidad y las tensiones inherentes a las políticas de reforma social y económica. En un llamado a la reflexión, podríamos determinar que la reforma agraria de Juan Velasco fue un hito histórico con impactos complejos y duraderos en el Perú.
Aunque se plantearon buenas intenciones y se lograron efectos temporales positivos, finalmente consideramos que fue un fracaso. Como vemos, su legado continúa influyendo en la sociedad peruana. Para enfrentar a la realidad agraria en el Perú actual es fundamental considerar una serie de recomendaciones que aborden los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector agrícola. Aquí algunas sugerencias. Primero, promover la inversión en infraestructura, fomentar la innovación y tecnología, fortalecer la capacitación y educación, impulsar el acceso al crédito y servicios financieros, promover la diversificación de cultivos, que es importante, apoyar la formalización de la propiedad, fortalecer la organización y representación de los agricultores, promover políticas de mercado inclusivas, impulsar la sostenibilidad ambiental y fomentar la colaboración público-privada. Espero que hayan gustado de esta exposición y la hayan disfrutado mucho. Gusto. Muchas gracias.